Jeremías capítulo 18, gracias a Dios por estar aquí, hermanos. Jeremías capítulo 18. Vamos a leer los primeros 6 versículos que va a estar basado durante este mes, nuestra enseñanza, hablando, ¿verdad?, del tema siendo moldeados por Dios. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Indíquenme con un amén cuando estemos ahí, hermanos, por favor. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, vamos a leerlo de una manera alternada. Inicia su servidor. Prosiguen ustedes en el verso número 2 y así nos vamos hasta unirnos en el versículo número 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, vamos a leerlo, hermanos, todos juntos a una sola voz. Como les dije, empiezo yo el primero, ustedes el segundo, y así nos vamos hasta unirnos en el versículo número 6. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Empiezo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, todos juntos: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor y Dios, porque tu fidelidad es grande para con nuestras vidas. Te honramos, te glorificamos, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Y ruego, Padre bendito, que tú bendigas este tiempo de tu palabra. Padre, hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas. Tú, mi Dios, nos hagas vivir de una manera que te agrademos, pero sobre todo, Padre, que tú sigas transformando nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias porque hasta el día de hoy, mi Dios, tú no nos has dejado. Te alabamos, te glorificamos, mi Dios. Y Padre, que tú uses mi vida en este tiempo para tu honra y tu gloria. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a estar tocando durante este mes este tema que se titula, ¿verdad?, siendo moldeados por Dios. La verdad y es que la palabra de Dios en Jeremías, ¿verdad?, nos da una descripción de lo que Dios desea o deseaba, ¿verdad?, en ese entonces hacer en la vida de Israel. Y no cabe duda, hermanos, que Dios desea hacer lo mismo hoy en día en nuestras vidas. Vamos a hablar en este día, hermanos, acerca del título: permite que Dios te moldee. Ese va a ser el título, hermanos, de esta enseñanza en esta tarde. Permite que Dios te moldee. Y todo va a estar basado, hermanos, en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Ahora, hermanos, cuando usted y yo fuimos salvos, cuando ustedes y yo, hermanos, tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, Dios tenía el deseo y tiene el deseo, hermanos, de moldear nuestras vidas. Eso es uno de los tantos propósitos por los cuales, hermanos, Dios llega a nuestra vida. Ahora, Dios, escúchame bien, Dios tiene el deseo de moldear la vida de sus hijos, pero escuche bien esto: no todos los hijos tienen el deseo de ser moldeados por Dios. Eso aparece en la diapositiva, hermano, por favor.
Le vuelvo a repetir esto. Dios tiene el deseo de moldear la vida de sus hijos, pero no todos, ¿verdad? No todos los hijos tienen el deseo de ser moldeados por Dios. Entonces, hermanos, si hay algo que Dios desea en nuestras vidas es moldearnos. Pero escúcheme bien, no todos deseamos ser moldeados por Dios. Ahora, Dios desea, hermanos, cambiar nuestra vida. Dios desea cambiar su vida, mi vida. Pero muchas veces, hermanos, rehusamos el hecho de ser moldeados por Él porque simplemente no lo hace como nosotros queremos. O simplemente, hermanos, no deseamos la forma en que Dios nos está haciendo en ese momento. Y es ahí, hermanos, que ustedes y yo luchamos mucho con el hecho de qué es lo que Dios quiere, cosa contraria a lo que yo quiero y deseo. Y miren, hermanos, escuche bien esto. Dios usa un ejemplo muy importante para describir la forma en que Dios desea moldear nuestras vidas. Mire, Dios es descrito como el alfarero, como la persona que desea moldearnos con sus propias ¿qué? Manos. Esa es la forma, hermanos, en que Dios, ¿verdad?, desea formarnos con sus propias manos. Y mire, los hijos de Dios o los cristianos podemos compararnos en este caso como la vasija de barro que Dios desea ¿qué? Moldear. Así somos. Dios, ¿verdad?, el alfarero queriendo moldear nuestras vidas con sus propias manos. Y yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios, siendo, ¿verdad?, el alfarero, siendo la vasija de barro, el hecho de dejarnos y permitir a Dios que nos moldee. Ahora, escuche bien esto. A menos que dejemos que Dios moldee nuestras vidas, entonces Dios podrá hacer grandes cosas con nosotros. Si usted y yo decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero esto en mi vida. O todo lo contrario, Dios permite y haz tu voluntad de mí. Escuche bien, Dios podrá hacer grandes cosas con nosotros, en su vida, en mi vida. Y a menos que usted se deje moldear por Dios, en ese momento usted verá cómo Dios desea moldearlo para bien. Así que, hermanos, teniendo en cuenta este contexto, vamos a ver el título de esta enseñanza: permite que Dios te moldee. Y vamos a responder la pregunta: ¿por qué debo dejar que Dios me moldee? ¿Por qué debo dejar que Dios me moldee? Número uno, hermanos, porque Dios desea hacer su voluntad en mí. Número uno, hermanos, porque Dios desea hacer su voluntad en mí. Ahora, escuche bien esto. La voluntad de Dios no es mi voluntad. Lo voy a repetir. La voluntad de Dios no es ¿qué? Mi voluntad. Muy diferente, hermanos. Son cosas, hermanos, que se contraponen. La voluntad de Dios, lo que Dios desea para mi vida, contrario a lo que yo quiero en mi vida. Vean lo que dice Jeremías 18:6. Creo que ahí aparece. Gracias. Dice la Biblia: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Miren, hermanos, Dios quiere hacer su voluntad en mi vida y en su vida. Y la Biblia lo dictamina como una pregunta: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Hermanos, ¿Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, sí o no? Sí. Ahora, el punto aquí, hermanos, es cuánto queremos que de la voluntad de Dios se haga en mi vida. O cuánto de mi voluntad quiero yo hacer en mi vida. En nuestra vida, hermanos, no hay nada más importante que dejar a Dios hacer su voluntad en nosotros. Como cristianos, escúcheme bien, vamos a batallar en hacer la voluntad de Dios, como en hacer, ¿qué, hermanos?
mi propia voluntad. ¿Vamos a batallar, hermanos? Claro que sí. En uno está la voluntad de Dios y en otro está mi voluntad. Y miren, hermanos, permitir la voluntad de Dios es una decisión. Usted decide, escuche bien esto, usted decide escoger la voluntad de Dios o escoger su propia voluntad. Porque la Biblia dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. La pregunta no es si Dios puede, porque Dios sí puede. Amén, hermanos. Dice la Biblia que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo le es ¿qué? Posible. ¿Sale? No hay nada, hermanos, que Dios no pueda hacer. Amén. Pero escuche bien esto. La pregunta no es si Dios puede o no puede. La pregunta es, escúcheme bien, ¿cuánto queremos que Dios haga su voluntad en mi vida? Es si nosotros, hermanos, queremos dejar que Dios haga su voluntad. Y miren, hermanos, la voluntad de Dios es descrita de la siguiente manera. Mire, vaya conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vean lo que dice la Biblia, Romanos 12:2. ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos ustedes, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta, hermanos, ¿cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y qué interesante, hermanos, porque nuestra voluntad nunca va a ser como la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, dice la Biblia que es agradable y que es ¿qué? Perfecta. Pero qué interesante, hermanos, porque como hijos de Dios, a pesar de que la voluntad es de Dios, es agradable y es perfecta, no la queremos en nuestras vidas muchas veces. Y preferimos nuestra propia ¿qué? Voluntad. Por eso les decía que la voluntad de Dios, escuche bien, es una decisión que usted y yo tomamos día con día. O es la voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta, o es mi propia voluntad haciendo lo que yo quiero en mi vida. Y miren, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida debemos dejar que Dios haga su voluntad. Todas, hermanos, todas. Desde el hecho, hermanos, en las áreas de trabajo, las áreas escolares, las áreas, ¿verdad?, como matrimonio, las áreas como hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las áreas Dios debe hacer su voluntad de mí. Ahora, eso es una decisión que tomamos todos los días. Vaya conmigo a Salmo 143:10. Libro de los Salmos 143:10. Vean lo que dice la Biblia ahí en el libro de los Salmos 143:10. ¿Qué dice, hermanos? 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía, alma de la rectitud. Ahí está, hermanos. Dice la Biblia, enséñame a qué? A hacer tu voluntad. Y miren, hermanos, cada cuanto usted y yo tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Todos los días. Porque todos los días, hermanos, tenemos que tomar este libro y decirle a Dios, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Mire, la voluntad de Dios no solamente es una decisión. La voluntad de Dios, escuche bien, hermanos, está basada en una relación con Él. Está basada en una relación con Él. Si no existe, hermanos, una relación con Dios, es probable que estemos viviendo en nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Por qué? Porque una relación, hermanos, entre Dios y yo va a hacer que Dios me conozca más a mí, que Él lo conoce todo, pero sobre todo, hermanos,
que yo conozca más a quién, a Dios y su voluntad. Y si no hay una relación, hermanos, constante entre Dios y yo no voy a pensar, hermanos, entonces que estoy bajo la voluntad de Dios. Lo que todo indica, hermanos, es que estoy bajo mi propia ¿qué? Voluntad. Y mire, vaya conmigo a Mateo 6:10, Mateo 6:10, por favor. Mateo 6:10. Y vean lo que dice la Biblia, hermanos, en este versículo, hablando, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús enseña acerca de la oración. Al final, ¿verdad? En el versículo, casi al final, en el versículo número 10, la Biblia dice lo siguiente, escuche bien, el contexto es la oración. Venga tu reino, hágase ¿qué, hermanos? Tu voluntad, como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Por eso, hermanos, tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. El hecho de permitir la voluntad de Dios o hacer a un lado mi relación con Dios y hacer mi propia ¿qué? Voluntad. Este verso, hermanos, como se los he dicho en su contexto, habla de la oración. Entonces, hermanos, Dios desea hacer su voluntad en su vida, en mi vida. La pregunta es esta, hermanos: si usted desea vivir en esa voluntad, en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, o en su propia voluntad. Ahora, pregunta, si usted dice, bueno, yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios, ¿hasta qué punto desea que Dios haga su voluntad? Porque mire, hermanos, si yo preguntara a todo cristiano, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Todos me dirían, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero hay una gran diferencia en decir lo que yo quiero a realmente lo que yo permito en mi vida. Una cosa, hermanos, es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo ¿qué? Permito o hago o vivo. Muy diferente, hermanos. Cristianos, hermanos, les puedo repetir, muchos cristianos pueden decir, yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios, pero no todos permiten en su vida que Dios haga su voluntad. Por eso lo que yo les decía al principio, Dios tiene el deseo de moldear la vida de sus hijos completamente, pero no todos los hijos tienen el deseo de ser moldeados por Dios. Y esa es una gran diferencia, hermanos. Número 2, hermanos, seguimos. ¿Por qué debo dejar que Dios me moldee? Número 2, porque Dios desea hacer de mí algo que, hermanos, mejor. Algo mejor, hermanos. Miren, hermanos, Dios nunca nos va a hacer peores de lo que éramos o de lo que somos. Dios siempre va a hacernos ¿qué? Mejores. Hace 10 años, hermanos, que yo recibí a Jesús. Dios va transformando mi vida y me está haciendo una persona cada vez que mejor. Ahora, la pregunta, hermanos, es si usted y yo estamos viendo que Dios nos está haciendo personas mejores. Porque si no es así, hermanos, o usted y yo estamos fallando en nuestra relación, o usted y yo no estamos permitiendo a Dios hacer su voluntad. Cada día, hermanos, Dios me va haciendo una persona que mejor. ¿Por qué? Porque yo lo voy teniendo una relación con Él en su palabra, y lo que Dios me enseña en su palabra, yo lo tengo que vivir día con día. Y miren, hermanos, la Biblia dice en Jeremías 18:4, vaya conmigo por favor, creo que aparece ahí, sí. Dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué se echó, hermanos? Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿Qué dice ahí, hermanos? Según le pareció que mejor hacerla. Miren, hermanos, Dios desea hacer de mí
hacer de usted algo que mejor. Y miren, no solamente Dios desea hacer su voluntad en su vida, Dios desea que usted sea una persona mucho mejor de lo que fue ayer, de lo que fue antier, de lo que fue hace un año, de lo que fue hace 2 años. Pablo decía, prosigo ¿qué? A la meta. Pero un verso antes dice, dejando ciertamente ¿qué? Olvidando ciertamente lo que queda ¿qué? Atrás. Y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante. Hermanos, Dios día con día nos quiere hacer una persona ¿qué? Mejor. Lo que fui hace 10 años no es lo mismo que hoy en día yo soy. Lo que fui hace 5 años no soy la misma persona que hoy en día soy. ¿Por qué? Porque Dios, en el hecho de moldear, me está haciendo una persona que mejor. Y miren, hermanos, en las manos de Dios somos perfeccionados para ser mejores. Pero para ello, hermanos, mire, usted necesita humillarse. La Biblia dice, hermanos, creo que aparece ahí, hermano, letra A. Para hacerte mejor necesitas humillarte. Jeremías 18:4 dice la Biblia, y la vasija de barro que él hacía se echó, ¿qué, hermanos? Se echó a perder. Mire, esto es interesante porque de alguna forma u otra, usted y yo necesitamos humillarnos delante de Dios. Dios, hermanos, siempre sabe lo que es mejor para usted, lo que es mejor para mí. Pero mire, nuestro propio orgullo impide, hermanos, que Dios haga que nosotros seamos mejores. Y no solamente nuestro orgullo, hermanos, nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, Dios nos dice algo en su palabra y no queremos hacerlo? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios en alguna predicación nos está hablando, nos está quebrantando? El Espíritu Santo, hermano, nos está redarguyendo en nuestro corazón y hacen la invitación, hermano, pase al altar, pase, ore a Dios, y decimos, no quiero. Hermanos, necesitamos ser humillados delante de Dios. Cuando la Biblia, hermanos, dice que el barro, en este caso la vasija de barro, se echó a perder, habla de humillación, hermanos. Habla de quebrantamiento. Habla, hermanos, de que ustedes y yo, de alguna forma u otra, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios que nos moldee. Y mire, vaya conmigo a Santiago, por favor. Santiago 4:10. Santiago 4:10, Primera de Pedro 5:6. Dice ahí, humillaos que bajo la poderosa mano de Dios para que, ¿qué, hermanos? Él los exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:10 dice también ahí, humillaos que delante del Señor y Él os exaltará. Y miren, hermanos, a veces nosotros no queremos tomar decisiones, no queremos hacer la palabra de Dios porque nuestro propio orgullo impide, hermanos, que la palabra de Dios moldee nuestras vidas. Entonces, hermanos, el humillarnos delante de Dios nos ayuda a ser mejores cristianos. La Biblia dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, como cristianos Dios desea moldear nuestras vidas, pero debe ser, escuche bien esto, debe ser su anhelo dejar que Dios lo moldee. Dios sabe, hermanos, en qué tipo de vasija quiere hacernos. Sabe cómo nos quiere formar. Sabe qué cosas, hermanos, necesitamos y qué cosas no necesitamos para ser mejores. Y ve aquí,
Dice, para hacerte mejor necesitas anhelar ser ¿qué? Moldeado. La Biblia dice, hermanos, por ejemplo, en Isaías 45:9, hay del que pleitea ¿con quién? Con su hacedor. ¿Sabe que cada vez que usted y yo, Dios nos habla en nuestras vidas, Dios nos está quebrantando, Dios nos está hablando en alguna área, Dios nos está diciendo la forma en cómo usted y yo queremos vivir? Y cuando usted y yo decimos, Dios, yo no quiero hacemos y se cumple lo que dice este versículo. Hay del que pleitea ¿con quién? Con su hacedor. Porque lejos, hermanos, de que Dios con sus manos nos vaya moldeando, prácticamente, hermanos, somos, ¿verdad?, personas que decimos, hey Dios, no me hagas así. Yo quiero hacer mi propia voluntad. Y dice la Biblia, hay del que pleitea con su hacedor. Mire, escuche bien esto. ¿Cuántos jóvenes, escuche bien, cuántos jóvenes Dios ya había establecido lo que iban a hacer en algún futuro, pero prefirieron sus propios anhelos? Mire, escuche bien esto. Algunos fueron hechos para ser misioneros, jóvenes, señoritas. Algunos fueron hechos para ser pastores, tal vez evangelistas. Algunos otros, escúcheme bien, Dios los formaría para ser buenos maestros de escuela dominical. Otros Dios los formaría o tenía planeado Dios que fueran a establecer una iglesia a otro país. ¿Qué tal, hermanos, que otros más Dios los tenía preparado para traducir posiblemente la Biblia? Otros, hermanos, posiblemente Dios los estaba formando, Dios los estaba moldeando para ser buenos músicos y cantar, ¿verdad?, sus alabanzas. Pero escuche bien, prefirieron 1000 veces sus propios anhelos que los anhelos de Dios. Escuche bien, hermano, usted y yo necesitamos anhelar que Dios nos moldee. La Biblia dice, hay del que pleitea con su hacedor. Necesitas, escúchame bien, procurar en tu corazón que Dios te moldee, que no pleitees, es decir, que no entres en conflicto con las manos del alfarero. Permite que sus manos te moldeen para hacerte mejor. Número 3, hermanos, ¿por qué debo dejar que Dios me moldee? Número 3, porque Dios desea moldear a su Hijo en mí. Y miren, hermanos, la Biblia dice ahí en Jeremías 18:4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció que mejor hacerla. Y miren, hermanos, no hay mejor molde, no hay mejor propósito, hermanos, que Dios tiene en nuestras vidas que hacernos a imagen de su Hijo Jesucristo. La Biblia, por ejemplo, hermanos, vaya conmigo a Gálatas 4:19, creo que aparece ahí. Dice ahí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. Esa es la forma, hermanos, o ese es el molde, hermanos, o la manera, hermanos, en que Dios desea hacer de nosotros. Formar a su propio Hijo en nosotros. Mire, no se trata de qué anhelamos o deseamos, es lo que Dios desea moldearnos, en lo que Dios, desea moldearnos. Todos debemos llegar, escuche bien, a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Mire, vaya conmigo a Efesios 4:13, no sé si aparece ahí. Efesios 4:13, vaya conmigo por favor. Efesios 4:13. ¿Estamos ahí, hermanos? Efesios 4:13. Léanlo por favor, hermanos, a una sola voz. 1, 2, 3.
Hermanos, ¿cuál es la medida a la cual usted debemos llegar? Dice la Biblia, a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Mire, esa es la meta, esa es la visión que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. A la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Mire, qué fácil es compararnos, por ejemplo, con un delincuente, compararnos, ¿verdad?, con alguien que está en la cárcel. Pero hermanos, debiésemos compararnos ¿con quién? Con Cristo. Y la Biblia dice que usted y yo, ¿verdad?, debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8:38. Romanos 8:38. Romanos 8:38 y 39. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 8:38 y 39. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en estos versos. No es cierto, hermanos, es 28 y 29. Me equivoqué ahí. Romanos 8:28 y 29. ¿Estamos ahí, hermanos? Ve lo que dice la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué, hermanos? A bien. Es decir, hermanos, si Dios va a permitir algo en mi vida y es su voluntad, ¿me va a ayudar para qué, hermanos? Para bien, para hacerme mejor. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vean lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los que, hermanos, predestinó para que fuesen hechos como, hermanos, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miren, hermanos, Dios, le vuelvo a repetir, Dios desea moldear a su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, formar a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Pero miren, hermanos, usted y yo necesitamos de alguna forma u otra permitir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Que si es la voluntad de Dios, hermanos, que pasen cosas en mi vida con tal de estar bajo su voluntad, debemos ¿qué? Permitirlo. Y miren, hermanos, hay cosas que a usted y a mí no nos agradan. Hay cosas, hermanos, que como dice la Biblia, ¿verdad? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. Y qué bonito se escucha este versículo. Pero mire, cuando usted y yo estamos tal vez en una prueba, en una circunstancia, qué difícil se vuelve practicar lo que dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Y miren, hermanos, es ahí donde Dios está moldeándonos. Es donde Dios, hermanos, está permitiendo cosas o está quitando ¿qué? Cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que realmente no necesitamos en nuestra vida. Por eso, hermanos, usted y yo debemos dejar que Él haga su voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Escuche bien esto, y es lo último. Puedes dejar con esto, puedes dejar que Dios te moldee a su voluntad, o puedes decidir hacer tu propia voluntad. Una de dos, hermanos. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es ¿qué? Perfecta. Nuestra voluntad, hermanos, es todo lo contrario. Ni es agradable y ni es ¿qué? Perfecta. Pero mire aquí, hermanos, usted decide qué es lo que quiere vivir. O permite, hermanos, que Dios le moldee a su voluntad, o usted permite moldearse a sí mismo bajo su propia voluntad. Regrese conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18.
Y vean lo que dice el verso 4, verso 5 y verso 6. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció que mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, nosotros debemos permitir que Dios nos moldee a su voluntad. Si Él tiene que permitir algo en nuestra vida, adelante. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. Por ejemplo, a veces no nos gusta ver a nuestros hijos enfermos. Amén. Pero dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto, hermanos, es si usted y yo estamos bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Porque alguien, ¿verdad?, puede decir: no, es que a mí me pasó esto y creo que es la voluntad de Dios. Cuidado, porque a veces confundimos la voluntad de Dios con mi propia ¿qué? Voluntad. Si yo tengo una buena relación con mi Dios, si yo estoy estudiando su palabra, paso tiempo en su palabra y estoy permitiendo, ¿verdad?, que ella misma me quebrante, me hable, me moldee, hermanos, yo puedo dictaminar, hermanos, si estoy bajo la voluntad de Dios o estoy bajo mi propia voluntad. Pero si llevo tiempo sin orar, sin leer la Biblia, sin dejar que Dios me hable, no tomo decisiones, etcétera, etcétera, hermanos, yo no puedo determinar que estoy bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Estoy bajo mi propia ¿qué? Voluntad. Hermanos, dejemos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Que Él nos moldee conforme a su propia voluntad y no nos moldeemos, hermanos, a nuestra propia ¿qué? Voluntad. Concluyo con esto, hermanos. Permite que Dios te moldee. Número 1, hermanos, el título fue permite que Dios te moldee. ¿Por qué debo dejar que Dios me moldee? Número 1, porque Dios desea hacer su voluntad de mí. Número 2, porque Dios desea hacer de mí algo mejor. Y número 3, porque Dios desea moldear a su Hijo en mí. Y miren, hermanos, la voluntad de Dios, le vuelvo a repetir, es agradable y es perfecta. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y terminamos.